Y si te dijera que tu corazón no está roto, está en proceso de ser reconstruido por las manos del Creador. Y si te dijera que no es el final del amor, sino el comienzo de una versión de ti que jamás has conocido. Porque déjame preguntarte, directo al alma, ¿cuántas veces has amado con todas tus fuerzas? Y terminaste herido como si te hubieran arrancado el alma de cuajo. ¿Cuántas veces dijiste nunca más? Y sin embargo, dentro de ti arde el deseo de volver a amar, pero ¿cómo? Si ya no confías, si temes volver a sufrir, si cada vez que te hablan de amor, solo recuerdas traición, abandono, desilusión, como se ama otra vez, cuando uno ya no cree que sea capaz de amar. Y aquí es donde Dios entra en escena, con una verdad que puede revolucionar tu vida para siempre. Él no quiere que vuelvas a amar sin antes enseñarte a sanar. Él no quiere que entregues lo poco que te queda, sino que dejes que Él te restaure completamente, para que puedas amar con libertad, con seguridad, con gozo, y no desde la necesidad o el miedo. Y si te dijera que esta es la razón por la que Dios ha permitido ese silencio en tu vida sentimental, que no es castigo, no es olvido, no es indiferencia, es un proceso sagrado de sanidad, donde Él está reparando las grietas más profundas de tu alma, porque sabe que tu amor es demasiado valioso como para volver a ser entregado sin que antes seas sanado. Hoy quiero revelarte un secreto espiritual que muy pocos entienden, pero que puede cambiar radicalmente tu historia. No se puede amar sanamente si antes no se ha sanado profundamente. Y este proceso de sanidad que hoy quizás desprecias, al que quizás llamas soledad, rechazo o fracaso, es en realidad la mano amorosa de Dios envolviendo tu corazón roto, moldeándolo, preparándolo para amar de una manera que jamás has experimentado. Quiero que sepas que este video no es una casualidad. Dios te trajo aquí para darte una respuesta que tu alma viene clamando hace tiempo. ¿Por qué sigo solo? ¿Por qué no llega el amor? ¿Por qué, si quiero amar, no puedo? Y hoy el cielo te responde: primero debes sanar, luego volverás a amar, pero esta vez será distinto. Esta vez será desde la plenitud, desde la madurez, desde la libertad, no desde el vacío que espera ser llenado, sino desde el amor divino que te ha llenado primero. Escúchame con atención. Hoy vamos a recorrer historias bíblicas poderosas, personas que como tú amaron, fueron heridas, se quebraron y creyeron que jamás podrían volver a amar. Pero Dios las sanó, las restauró y entonces les confió el amor de nuevo. Y ese amor fue más glorioso, más fuerte, más real que el primero. Pero también te advierto, hay una enseñanza casi al final de este video que puede contener la clave espiritual que tú necesitas para romper ese ciclo que te mantiene repitiendo relaciones tóxicas, heridas que no cierran y miedos que no te dejan avanzar. Por eso, no te puedes perder ni un segundo de este mensaje. Hoy puede ser el día en que tu alma comience el viaje más importante de su vida, sanar para volver a amar como Dios quiere que ames. Antes de comenzar, quiero invitarte a sellar tu compromiso con esta sanidad de una forma pública y espiritual. Escribe ahora en los comentarios: paz en Cristo. Esa frase no es cualquier cosa, es una declaración de fe. Acepto el proceso de sanidad que Dios está obrando en mí. No quiero huir de Él. No quiero volver a amar sin antes ser sanado. Y al hacerlo, además, ayudas a que YouTube propague este mensaje a miles de personas que, como tú, están heridos, buscando respuestas, buscando esperanza. Dale me gusta a este video y suscríbete si aún no lo has hecho. Porque aquí no solo encuentras contenido, aquí encuentras comunidad
refugio, alimento espiritual. Este canal es una iglesia digital donde muchos que no tienen un templo cerca o que están atravesando un proceso de soledad, vienen a encontrar la voz de Dios que les dice: no estás solo, estoy contigo y te estoy sanando. Gracias por ser parte de esto. Gracias por tener el coraje de quedarte, de enfrentar tu dolor, de buscar la sanidad que Dios tiene para ti. Eres valiente, eres amado, eres parte de este mover espiritual. Antes de empezar, quiero que te quedes con esta certeza. Dios está más interesado en tu sanidad que en tus planes románticos. Y cuando la sanidad sea completa, el amor que vendrá no será una compensación, será un regalo. Será un amor maduro, bendecido, seguro, divino. La penúltima enseñanza de este video podría contener la llave para desbloquear la bendición sentimental que has estado esperando por años. Así que, por favor, no te vayas, no te distraigas, no te pierdas, porque lo que Dios va a hacer hoy puede cambiar tu historia emocional para siempre. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. La sanidad de María Magdalena. Cuando Dios sana el alma antes de confiarle un nuevo propósito, si hay una figura en los evangelios que personifica con fuerza lo que significa ser sanada antes de volver a amar, es María Magdalena. Una mujer cuyo nombre ha sido a veces envuelto en confusión y prejuicio, pero que, a la luz de las Escrituras, se revela como un testimonio vivo del poder de la sanidad de Dios y de cómo Él, antes de confiar un nuevo amor, primero restaura lo que estaba roto. María Magdalena es el retrato de una mujer profundamente herida, liberada de una opresión espiritual terrible y convertida en un testimonio de amor incondicional y fidelidad eterna. Y lo más impactante, fue a ella a quien Jesús eligió para manifestar uno de los actos más trascendentes de toda la historia: ser la primera testigo de la resurrección, de la opresión a la libertad, la necesidad de una sanidad profunda. El Evangelio de Lucas es claro sobre el pasado de María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Lucas 8:2, 7 demonios. Esto no es solo un dato curioso, es una declaración espiritual de la profundidad de su herida y esclavitud. María no era solo una mujer con una historia difícil. Era una mujer rota, dominada, herida, hasta lo más profundo de su alma. Cada demonio representaba una opresión, una herida, una cadena emocional y espiritual. ¿Te sientes identificada o sientes que, aunque quieras amar, hay cadenas invisibles que te atan, que por más que intentes avanzar, hay traumas, heridas, pensamientos tóxicos o miedos que te paralizan? Antes de volver a amar, María Magdalena tuvo que ser sanada, tuvo que ser liberada. Jesús no la invitó a seguirle mientras estaba aún atada, la liberó primero. Porque el amor verdadero no se puede construir sobre ruinas no restauradas. Jesús, el amor que libera y sana antes de enviar. Cuando Jesús se acerca a María Magdalena, no le habla primero de propósito, ni de llamado, ni de futuro. Primero la libera, primero sana lo invisible, primero restaura lo que nadie más veía, pero que la estaba destruyendo por dentro. ¿Y tú? ¿Estás permitiendo que Jesús primero sane tu alma antes de pedirle que te entregue una nueva relación? ¿Estás dejando que Él libere esas áreas donde aún sientes miedo, dependencia, ansiedad? Porque si no, corres el riesgo de construir tu próximo amor sobre los escombros del anterior. Dios te está diciendo hoy: déjame primero sanarte. Luego te confiaré un amor que no destruirás ni te destruirá. María Magdalena. Sanada. Y entonces transformada en discípula fiel. Después de ser liberada, María no se quedó como una espectadora agradecida. Se convirtió en discípula, en seguidora, en servidora. Lucas lo deja claro. Y algunas mujeres, María, que se llamaba Magdalena,
le servían con sus bienes. Lucas 8, 2, 3. ¿Te das cuenta? Primero Jesús la sanó, y luego ella pudo amar con libertad y servir con generosidad. Ya no desde la necesidad, necesito que alguien me complete, sino desde la plenitud. Ahora que fui sanada, puedo entregar amor sin miedo, sin manipulación, sin esclavitud. La mujer fiel que permaneció cuando otros huyeron, la sanidad de María Magdalena no fue superficial. Fue tan profunda que, cuando Jesús fue apresado, torturado y crucificado, ella no huyó. El Evangelio de Juan es claro. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Juan 19, 25. María Magdalena permaneció. El amor que había nacido en ella después de su sanidad no se quebró ante la adversidad. La sanidad verdadera genera fidelidad verdadera. Cuando Jesús la sanó, la capacitó para amar hasta el final, primera testigo de la resurrección, restaurada para recibir una nueva misión. Y aquí ocurre uno de los momentos más impactantes de la historia espiritual. Jesús resucita. ¿Y a quién se le aparece primero? A María Magdalena. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo, Raboni, quiere decir, maestro. Juan 20, 11, 16, increíble. Mujer que un día fue poseída por 7 demonios. Ahora es la primera en ver al resucitado, la primera en recibir una misión. Ve a mis hermanos y diles. Juan 20, 17, de mujer quebrada, a mujer enviada, de prisionera espiritual, a mensajera de vida, aplicación espiritual. Dios primero quiere sanar tu corazón y luego confiarte el amor María. Magdalena no recibió un nuevo amor humano primero, recibió una sanidad divina y después un llamado, un propósito, una misión. Y lo mismo quiere Dios contigo. No quiere que corras desesperadamente hacia una nueva relación, para calmar la herida de la anterior. No quiere que entregues lo que aún está en proceso de ser restaurado. Quiere sanarte primero. Quiere que camines como María Magdalena, de liberada, a seguidora, a enviada. Reflexión. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios sane antes de amar? Hoy Dios te pregunta, ¿me dejas sanarte primero? ¿Me dejas limpiar las heridas que la traición dejó? ¿Me permites liberar las cadenas invisibles que te atan a relaciones pasadas, a amores tóxicos, a dependencias emocionales? Porque cuando lo hagas, serás libre para amar como nunca antes, no desde el dolor, no desde la necesidad, sino desde la sanidad y la plenitud que solo Dios puede darte. Ahora que has visto cómo María Magdalena fue primero sanada y solo entonces capacitada para amar y servir con libertad, prepárate, porque en el siguiente tópico descubriremos una historia profundamente emocional, la sanidad de Pedro después de la negación. Un hombre que creyó que su falla lo descalificaba para siempre, pero que Dios sanó y restauró antes de confiarle nuevamente su iglesia. Pedro, cuando Dios sana la traición antes de confiar un nuevo liderazgo, ¿cómo vuelves a amar cuando sientes que has traicionado al único que jamás te traicionó? ¿Cómo puedes mirar a los ojos a aquel que creíste amar, pero que negaste en el momento en que más te necesitaba? Pedro es la imagen viviente de todos aquellos que alguna vez fallaron en el amor más importante, el amor a Dios. Y es también la representación poderosa de cómo Dios no solo está dispuesto a perdonarte, sino a sanarte por completo antes de confiarte una nueva misión y permitirte volver a amar y servir. La herida invisible, la traición que rompió el alma Pedro, era el más valiente, el primero en decir, aunque todos te abandonen,
yo no te abandonaré. Mateo 26:33. Pero Jesús, que conocía la fragilidad humana, le advirtió: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Mateo 26:34. Pedro no creyó que fuera capaz de semejante cosa, pero lo hizo. Cuando Jesús fue apresado, Pedro lo negó 3 veces con juramento y maldiciones. Y entonces ocurrió lo inevitable, y enseguida cantó el gallo, y saliendo Pedro fuera, lloró amargamente. Mateo 26:71 no fue un llanto cualquiera, fue un desgarro del alma, la conciencia de haber fallado, de haberse negado a sí mismo, de haber traicionado a quien más amaba, el peso de la culpa que impide volver a amar y a servir después de la crucifixión. Pedro se esconde, no está entre los que esperan, no va al sepulcro con las mujeres, no aparece en los primeros relatos. ¿Por qué? Porque la culpa es una prisión sin barrotes, pero con muros impenetrables. Pedro se había autoexiliado. Había decidido, consciente o inconscientemente, que no merecía volver a amar, ni a servir, ni a liderar. Y así viven muchos hoy, después de una traición, de una infidelidad, de una negación a sus principios, se esconden de Dios y del amor. Se dicen a sí mismos: no soy digno. ¿Quién soy yo para amar otra vez? ¿Cómo me atrevería a volver a servir si fallé de la peor manera? Pero Jesús no busca perfectos, busca quebrantados. Cuando Jesús resucita, no se olvida de Pedro, no lo borra de la lista de discípulos. Al contrario, lo busca intencionalmente. Cuando las mujeres llegan al sepulcro vacío, el ángel les dice: id, decid a sus discípulos y a Pedro. Marcos 16:7. Y a Pedro. Ese y a Pedro es una expresión de la gracia de Dios, de su intención de no dejarlo hundido en la culpa, de su deseo de restaurarlo, sanarlo y volver a confiarle una misión. El encuentro de restauración. Jesús prepara la escena para sanar. Pedro, todavía confundido, intenta volver a pescar, volver a la vida que tenía antes, como si dijera: lo de ser discípulo no es para mí, fallé, mejor regreso a lo que conocía. Pero Jesús aparece en la orilla, les prepara un desayuno, un fuego encendido. Pan y pescado, es la misma escena donde Pedro había fallado, un fuego, una noche fría y una pregunta. Pero ahora es una escena de restauración. Jesús le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan 21:15. No una vez, no dos, 3 veces, una por cada negación, no para humillarlo, sino para sanarlo. Cada "me amas" era una oportunidad para que Pedro declarara no su perfección, sino su amor quebrantado. Y Pedro responde, no con arrogancia, sino con humildad: Señor, tú sabes que te amo. Sanado, entonces enviado. El nuevo llamado Jesús no le dice: está bien, puedes ser discípulo otra vez. No, le dice: apacienta mis ovejas. Juan 21:17 lo reinstala como pastor, como líder, como referente. ¿Puedes ver la profundidad de esta restauración? Pedro, el traidor, es sanado y enviado como pastor. No solo se le permite volver, se le confía lo más precioso, las ovejas de Cristo. Aplicación espiritual. Antes de volverte a entregar, necesitas ser sanado. Muchos hoy, después de fallar, después de traicionar sus principios, sus valores o sus amores, viven paralizados. Creen que Dios jamás podrá volver a confiar en ellos, que no merecen volver a amar ni ser amados. Pero hoy Dios te dice: no te quiero perfecto, te quiero restaurado. Quiero sanarte, limpiar tu culpa, enseñarte a amarte como yo te amo, y entonces sí, enviarte. Y cuando ames de nuevo, amarás con compasión, con humildad, con sabiduría, no desde la autosuficiencia, sino desde la dependencia de mi gracia. La restauración verdadera no borra el pasado,
Lo redime Pedro nunca olvidó que había fallado, pero tampoco olvidó que había sido perdonado, restaurado y enviado. De hecho, ese amor redimido fue la fuerza que lo llevó a predicar sin temor, a dar su vida por el Evangelio y a convertirse en una columna de la iglesia. Porque quien ha sido profundamente sanado, ama y sirve con un amor maduro y libre. Reflexión. ¿Estás dispuesto a dejar que Jesús te sane antes de amar o servir de nuevo? Jesús hoy te pregunta, ¿me amas? Y si puedes responder, aunque sea con un susurro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces prepárate, porque Él te restaurará, te enviará y te permitirá amar y servir de una manera que nunca imaginaste, ahora que hemos visto cómo Pedro fue profundamente sanado de su culpa antes de volver a ser líder y amar con libertad. Prepárate, porque en el próximo tópico vamos a explorar una de las historias más conmovedoras del Antiguo Testamento, la sanidad emocional de Ruth después de la pérdida antes de recibir un nuevo amor, un relato de duelo, sanidad, redención y un amor bendecido por Dios. Ruth, cuando Dios sana el duelo antes de permitir un nuevo amor, la historia de Ruth es una de las más bellas y conmovedoras de toda la Escritura. Es la historia de una mujer que amó profundamente, que perdió todo y que en medio del duelo y del quebranto permitió que Dios la sanara antes de volver a amar. Ruth representa a todas esas personas que han amado con intensidad, que han creído en la promesa de un amor eterno, pero que vieron cómo ese amor se desvaneció en el polvo de la muerte, de la traición o del abandono. Y al igual que ella, muchos hoy se preguntan, ¿podré volver a amar después de haber perdido tanto? Ruth había perdido a su esposo, y con él su futuro, su seguridad, sus sueños. En una cultura donde la viudez era casi una sentencia, de pobreza y marginación, Ruth se enfrenta a la posibilidad de vivir de las migajas de la vida. Pero en medio de esa pérdida, toma una decisión que será clave no solo para su sanidad, sino para su destino: quedarse al lado de Noemí, su suegra. Cuando Noemí le insiste que regrese a su tierra y a sus dioses, Ruth responde con una de las declaraciones de amor más profundas de la Biblia. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Esta declaración no es solo un acto de lealtad familiar, sino la primera señal de que el corazón de Ruth estaba dispuesto a sanar, a seguir adelante, a construir una nueva vida, aunque aún no supiera cómo ni con quién. Lo que Ruth no sabía es que al decidir permanecer, estaba dando el primer paso en su proceso de sanidad. Porque Dios sana a quienes, en medio del dolor, deciden seguir caminando, aunque no vean todavía el horizonte despejado. Ella no corrió a buscar un nuevo amor para llenar el vacío que había dejado su esposo. No. Ruth se dedicó a acompañar, a servir, a trabajar. Su primer movimiento después del duelo no fue hacia otro hombre, fue hacia la sanidad, hacia el propósito, hacia el compromiso con su nueva vida. Muchos hoy cometen el error de correr desesperadamente a un nuevo amor, creyendo que otro abrazo sanará la herida que el anterior dejó abierta. Pero Dios nos muestra en la historia de Ruth que la sanidad verdadera no viene de un reemplazo sentimental, sino de un proceso espiritual. Cuando Ruth comienza a recoger espigas en el campo de Booz, no lo hace buscando pareja, lo hace buscando sustento. Sin embargo, en ese campo es donde Dios tenía preparada no solo su provisión, sino su redención. Booz representa en esta historia la figura de Cristo, el Redentor, el que acoge, el que honra, el que protege. Pero antes de que Booz pudiera amar a Ruth, Ruth necesitaba sanar de su identidad de viuda, de su dolor de pérdida,
de su percepción de inferioridad como extranjera. Por eso, cuando Booz se fija en ella, no la ve como una mujer quebrada, sino como una mujer digna de amor y honra. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Jehová recompense tu obra. Ruth 2, 11, 12. Ruth no fue amada desde la lástima, sino desde la admiración, porque permitió que Dios la sanara en el proceso, que transformara su identidad de viuda moabita a mujer virtuosa. Y cuando Buz se convierte en su redentor, cuando finalmente la toma como esposa, no lo hace para sanar una herida, sino para construir un futuro. La sanidad había sido previa. El amor llegó como consecuencia, no como remedio. Este detalle es clave. Dios no permite que un nuevo amor se convierta en un parche emocional. Él sana primero, para que luego puedas amar desde la libertad y no desde la dependencia. Ruth, que había salido de su tierra viuda, extranjera y sin esperanza, termina como esposa, madre y antepasada directa de Jesucristo. Porque cuando permites que Dios sane tus pérdidas, Él transforma tu historia en un linaje de redención. Hoy, quizás tú como Ruth has perdido un amor. Tal vez enviudaste o fuiste abandonado o traicionado. Y la tentación de correr a un nuevo amor es fuerte, pero Dios te dice, primero déjame sanarte, déjame redefinir tu identidad, déjame reconstruir tu corazón, y cuando estés listo te mostraré el amor que he preparado para ti, un amor que no será un sustituto, sino una bendición. Noemí, la suegra de Ruth, al ver la fidelidad de su nuera y la obra de Dios en su vida, declara, Bendito sea Jehová, que no nos ha dejado sin redentor. Ruth 4:14. Y esa misma palabra hoy es para ti. Dios no te ha dejado sin redentor, no te ha dejado sin esperanza, no te ha dejado sin futuro. Solo está esperando que permitas que Él te sane, para entonces confiarte el amor que mereces. Cuando Ruth sostuvo en sus brazos a su hijo Obed, jamás imaginó que ese niño sería parte del linaje que traería al Salvador del mundo. Porque cuando permites que Dios te sane antes de volver a amar, no solo restauras tu presente, sino que bendices a generaciones que ni siquiera conoces aún. Hoy, deja que Dios sane tu duelo, tu pérdida, tu dolor. No te apresures a buscar un nuevo amor que calme la ansiedad. Deja que el amor del Padre primero selle tus heridas, fortalezca tu identidad, y solo entonces te permita volver a amar, pero esta vez desde la plenitud. Ahora que hemos visto cómo Ruth permitió que Dios la sanara antes de entregarse a un nuevo amor, prepárate, porque en el siguiente tópico veremos cómo Dios sanó a José antes de que pudiera reconciliarse y amar de nuevo a su propia familia, después de ser traicionado por sus propios hermanos. José, cuando Dios sana la traición antes de permitir la reconciliación y el amor familiar, la historia de José es una de las narrativas más poderosas de sanidad interior y restauración de relaciones rotas en toda la Biblia. José fue traicionado, no por enemigos, sino por sus propios hermanos, personas en quienes confiaba, a quienes amaba, con quienes creció. El dolor de esa traición no fue solo físico, al ser arrojado a una cisterna y vendido como esclavo, sino profundamente emocional. Fue rechazado, descartado, tratado como si su vida no tuviera valor. ¿Cómo puede alguien volver a amar después de haber sido traicionado de manera tan vil? ¿Cómo volver a confiar, a abrazar, a abrir el corazón, cuando quienes debieron protegerte fueron quienes te hirieron? La respuesta está en la historia de José. Dios no permitió que él se reconciliara ni amara de nuevo a sus hermanos hasta que primero fue sanado en su alma. Después de ser vendido, José fue llevado a Egipto. Allí vivió años de esclavitud, injusticias y encarcelamiento.
A simple vista parecía que Dios había olvidado su vida, que el dolor de la traición marcaría su destino para siempre. Pero en realidad, Dios estaba trabajando en él, en su carácter, en su confianza, en su dependencia. José necesitaba ser sanado en lo más profundo, no solo liberado de las cadenas físicas, sino de las cadenas del resentimiento, del odio y del deseo de venganza. Muchos que han sido traicionados desean que Dios les dé la oportunidad de enfrentar a quienes los dañaron, pero aún cargan con rabia y deseos de justicia humana. Dios, en su amor, no permite ese encuentro hasta que el corazón ha sido procesado en la sanidad. Con José fue igual. Primero Dios lo promovió, lo formó, lo fortaleció, y solo cuando José estaba maduro, libre y sano, permitió el reencuentro con sus hermanos. Cuando la hambruna azotó la región, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimento, sin saber que aquel al que habían traicionado ahora era el hombre más poderoso después del faraón. José los reconoce, pero ellos no lo reconocen. En este momento se pone a prueba si José había sido sanado verdaderamente. ¿Actuaría desde la herida o desde la sanidad? La Escritura dice que José no se apresuró en rebelarse. Realizó varias pruebas, no por rencor, sino para confirmar si sus hermanos habían cambiado. Pero sobre todo, estas pruebas reflejan que José estaba siendo guiado por un corazón que ya no buscaba venganza, sino reconciliación. Finalmente, en uno de los momentos más emotivos de toda la Biblia, José no pudo contenerse más. La sanidad interna había llegado a su plenitud, y entonces dice: «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Génesis 45:4. ¿5 lo ves? Un corazón herido habría dicho: «Miren dónde estoy ahora, ustedes me traicionaron y lo pagarán». Pero un corazón sanado puede decir: «No se entristezcan, Dios usó todo esto para bien». Este es el fruto de la sanidad de Dios, la capacidad de reinterpretar la herida, no como un motivo de amargura, sino como una oportunidad para reconocer el propósito superior de Dios. Muchos hoy no han podido reconciliarse con su familia, con sus padres, con sus amigos o exparejas, porque aún llevan en el corazón una herida abierta que filtra todo a través del dolor y de la sed de justicia. Pero la historia de José nos muestra que solo cuando Dios te sana puedes abrazar nuevamente a quienes te hirieron y amarles con sinceridad y libertad. La Biblia describe cómo José abrazó a cada uno de sus hermanos, lloró con ellos, los perdonó y los bendijo. No solo les proveyó de alimento, sino que los invitó a vivir junto a él, a recibir de su protección y amor. Esto es restauración. No solo sanar la herida, sino permitir que el amor fluya nuevamente hacia aquellos que una vez causaron dolor. Dios no permitirá que te enfrentes a quienes te traicionaron, ni que emprendas un nuevo vínculo afectivo, hasta que tu corazón haya sido purificado de todo resentimiento, de todo deseo de venganza o de demostración. Porque el amor que Dios quiere darte y que quiere que entregues es un amor que fluye desde la sanidad y la libertad, no desde la necesidad o la amargura. José pudo abrazar y amar de nuevo a su familia, porque primero permitió que Dios lo procesara en la soledad, en la injusticia y en el anonimato. Muchos ven esos años de José en Egipto como años de pérdida, pero en realidad fueron años de preparación, de formación y de sanidad profunda. Hoy tal vez sientes que el aislamiento, la espera, la soledad son castigos, pero pueden ser
el taller secreto de Dios, donde Él está sanando tu corazón para que cuando llegue el momento puedas volver a amar sin temor, sin rencor y sin las ataduras del pasado. De la misma forma que José, cuando permites que Dios sane tu traición, Él no solo te da la oportunidad de reconciliarte, sino que te posiciona en un lugar de honra, de influencia, de propósito, donde puedes ser de bendición incluso para aquellos que un día te lastimaron. Ahora que hemos visto cómo Dios sanó a José antes de permitirle reconciliarse y amar de nuevo a su familia, prepárate, porque en el siguiente tópico exploraremos la historia del rey David, quien también tuvo que pasar por un proceso de sanidad interior antes de poder volver a amar con libertad después de su pecado con Betsabé. David, cuando Dios sana el corazón herido por el pecado antes de permitir amar de nuevo. La historia del rey. David es un reflejo claro de cómo Dios, antes de permitirte volver a amar, necesita sanar el corazón herido, no solo por el dolor que otros causaron, sino por el dolor que tú mismo te provocaste a través de decisiones equivocadas. Porque no siempre las heridas que cargamos provienen de lo que otros nos hicieron. Muchas veces son resultado de lo que nosotros mismos elegimos hacer. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, un adorador, un guerrero, un líder amado por su pueblo, pero también fue un hombre que cayó en una de las peores traiciones personales. Se enamoró de una mujer casada, Betsabé, cometió adulterio con ella y para encubrir su pecado, mandó a matar a su esposo, Urías. Esta decisión no solo trajo culpa sobre David, sino una cadena de dolor, muerte y pérdida en su familia. Después de este pecado, el hijo fruto de esa relación muere, y David es confrontado por el profeta Natán, quien le dice: «Tú eres ese hombre». 2 Samuel 12:7. En ese momento, David no niega su pecado, no se justifica, no culpa a otros, solo dice: «He pecado contra Jehová». Samuel 12:13. Reconocimiento es el primer paso en el proceso de sanidad interior que Dios debía operar en David antes de que pudiera volver a amar de una manera sana y redentora. Muchos hoy viven atrapados en la culpa de sus propios errores sentimentales, relaciones fuera de la voluntad de Dios, decisiones apresuradas, pecados que destruyeron vínculos, hijos no planificados, matrimonios rotos, y creen que después de eso ya no hay oportunidad de amar ni de ser amados. Creen que Dios los ha descartado, que la vergüenza les ha cerrado la puerta del amor para siempre. Pero la historia de David nos revela que cuando hay un corazón quebrantado y arrepentido, Dios no solo perdona, también restaura, sana y da una nueva oportunidad de amar. David escribió uno de los salmos más impactantes después de su caída. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10. Este clamor es la expresión más pura de alguien que reconoce que, antes de volver a amar, necesita que Dios sane, purifique y renueve su corazón. David no pide a Dios que le devuelva el trono, ni la fama, ni la fuerza militar. Le pide que le devuelva la pureza de corazón, porque entendió que sin sanidad interior, todo lo demás carece de valor. Y Dios, en su infinita misericordia, respondió a ese clamor, aunque las consecuencias del pecado se manifestaron en la vida de David. La restauración divina fue evidente. Dios no solo le perdonó, sino que sorprendentemente permitió que de su relación con Betsabé, sí, la misma mujer con la que cometió pecado, naciera Salomón, quien se convirtió en el rey más sabio y próspero de Israel. ¿Puedes ver el poder de la sanidad y la redención de Dios? La relación que comenzó en pecado y dolor, después de un proceso profundo de arrepentimiento y sanidad, fue transformada en una relación de amor redimido,
y a través de ella, Dios levantó al sucesor de David. Esto es lo que Dios hace cuando sanamos. Toma lo que fue motivo de culpa y lo transforma en instrumento de propósito, pero es vital comprender que este nuevo amor no fue inmediato. David necesitó pasar por el proceso de duelo, de confesión, de quebranto, de humillación, de restauración. No se puede amar bien desde la culpa. No se puede construir desde la vergüenza. Solo desde la sanidad. Si hoy te encuentras en una situación en la que sientes que has fallado, que por tus errores has roto tu capacidad de amar o de ser amado, Dios te dice, no has terminado. Yo aún puedo restaurarte, pero necesito que primero dejes que sane tu corazón. La oración de David puede ser hoy tu oración. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Salmo 51:12. Cuando Dios te sana, cuando purifica tu corazón, cuando te limpia con su gracia, entonces, y solo entonces, puedes volver a amar sin miedo, sin cargas, sin ataduras al pasado. Así como David, Dios puede permitirte construir una relación nueva, redentora, bendecida. Pero antes te pide que te rindas a su proceso de sanidad, que no te escondas en la culpa, que no huyas, que no creas que no hay oportunidad. El Dios que restauró a David es el mismo que puede restaurarte a ti. Ahora que hemos visto cómo Dios sanó el corazón de David antes de permitirle volver a amar y a formar una familia que sería clave en el linaje de Jesucristo, prepárate, porque en el siguiente tópico vamos a ver cómo Dios sanó el corazón de la mujer samaritana antes de enseñarle lo que era el amor verdadero, transformándola de una mujer rechazada a una poderosa evangelista. La mujer samaritana. Cuando Dios sana la sed emocional, antes de revelar el amor verdadero, la historia de la mujer samaritana en el pozo es uno de los relatos más extraordinarios y transformadores sobre la sanidad emocional previa a la experiencia del amor verdadero. Es el testimonio de cómo Dios se acerca a un alma sedienta, rota por múltiples relaciones fallidas, para primero sanar su vacío más profundo y solo después revelarle el amor que nunca la traicionaría. Jesús se encuentra con esta mujer en el pozo de Jacob, en Sicar. Ella está sola, sacando agua a la hora más calurosa del día, evitando el juicio y la mirada de los demás. El Evangelio de Juan revela que había tenido 5 maridos y que ahora vivía con un hombre que no era su esposo, Juan 4:18. En una cultura donde la dignidad femenina estaba asociada al honor familiar y a la estabilidad conyugal, esta mujer era considerada una fracasada emocional, alguien marcada por la inestabilidad, el rechazo y la vergüenza. ¿Cuántos de nosotros, como ella, hemos intentado llenar el vacío emocional a través de relaciones? ¿Cuántas veces has creído que la próxima persona será quien te complete? Solo para descubrir que la herida sigue abierta y que el amor humano por sí solo no puede calmar la sed que llevas dentro. La mujer samaritana es el arquetipo de quienes han vivido así, saltando de relación en relación, buscando en cada una lo que solo Dios puede ofrecer. Y allí en ese pozo, creyendo que solo sacaría agua para sobrevivir otro día más, se encuentra con aquel que puede saciar para siempre su sed. Jesús inicia la conversación con una petición sencilla. Dame de beber. Juan 4:7. Pero pronto queda claro que Jesús no está sediento de agua, sino que está sediento de sanar su alma. Le dice, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Juan 4:10. Jesús no la confronta directamente con sus pecados, ni la avergüenza. Primero le revela que existe algo mejor que todo lo que ella ha estado buscando desesperadamente en sus relaciones rotas, el agua viva que solo Él puede dar.
Entonces, con amor y firmeza, expone su realidad. Bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Juan 4:17, 18 Jesús no hace esto para humillarla, sino para sanarla, porque no se puede recibir el amor verdadero hasta que se reconoce el vacío real. ¿Te das cuenta? Ella creía que necesitaba otro amor humano. Jesús le muestra que lo que realmente necesita es sanidad espiritual y emocional, que su sed no es de afecto humano, sino de una plenitud que solo Dios puede otorgar. Jesús le revela que Él es el Mesías, que Él es el que da esa agua que salta para vida eterna, que sacia el alma, que cura las heridas, que llena los vacíos. Y entonces algo extraordinario sucede. La mujer que había evitado a la gente, que vivía en vergüenza, que iba al pozo sola, deja su cántaro y corre a la ciudad a proclamar: «Venid, ved a un hombre que me dijo todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Juan 4:29. ¡Qué transformación! La mujer que antes vivía escondida, ahora se convierte en evangelista, en misionera, en proclamadora del Mesías. ¿Por qué? Porque fue primero sanada en su sed emocional, en su necesidad afectiva, en sus traumas de rechazo y abandono. Solo después pudo experimentar un amor sano, seguro y eterno. Este encuentro nos revela que Dios no quiere que vuelvas a amar sin antes haber sanado la raíz de tu sed. Que antes de darte un nuevo vínculo, primero quiere cortar la dependencia emocional, romper con los ciclos tóxicos, enseñarte que no necesitas que alguien te complete, porque ya estás completo en él. La mujer samaritana había hecho de sus relaciones su identidad, pero después de encontrarse con Cristo, su identidad ya no fue la mujer con 5 maridos, sino la mujer que conoció al Mesías. Hoy Dios te pregunta: ¿qué cántaro necesitas dejar? ¿Qué relación tóxica, qué expectativa emocional, qué búsqueda desesperada debes abandonar para permitir que Él te sane primero? Porque hasta que no dejes el cántaro de las expectativas humanas, no podrás recibir el agua viva que sana, que llena, que libera. La mujer samaritana nos enseña que solo cuando permitimos que Dios sane nuestra sed, podemos volver a amar con libertad, sin cargas, sin dependencia, sin ansiedad. Jesús no la condenó, la sanó y después la envió. Y lo mismo quiere hacer contigo: primero sanar tu corazón y luego confiarte un amor nuevo, maduro, seguro, eterno. Ahora que hemos visto cómo Dios sanó la sed emocional de la mujer samaritana antes de revelarle el amor verdadero, prepárate, porque en el siguiente tópico exploraremos cómo Dios sanó a Jacob de sus heridas emocionales antes de permitirle amar plenamente y formar la familia de la que nacería toda una nación. Jacob. Cuando Dios sana las heridas emocionales antes de permitir formar una familia que marcaría la historia. Jacob es uno de los personajes más complejos y transformadores de toda la Biblia. Su vida es una radiografía del alma humana, una mezcla de anhelos, engaños, luchas internas y heridas profundas que lo llevaron a actuar de maneras que dañaron sus relaciones y lo alejaron de la paz que tanto anhelaba. Pero por encima de todo, Jacob es la historia de un hombre que necesitaba ser sanado emocionalmente antes de poder amar con libertad y formar una familia que sería el linaje de una nación entera. Desde antes de nacer, Jacob fue un hombre que luchó. Su nombre significa suplantador o el que agarra el talón, porque incluso en el vientre materno peleaba con su hermano Esaú. Esa rivalidad marcó su existencia, siempre tratando de obtener por medios humanos lo que Dios ya había prometido darle. Engañó a su hermano para obtener la primogenitura y luego a su padre para recibir la bendición que no le correspondía.
Pero este patrón de engaño no era fortuito, era fruto de heridas emocionales profundas. La necesidad de aprobación, el miedo a no ser suficiente, la inseguridad respecto a su identidad. Jacob no sabía amar con libertad. Su amor estaba contaminado por la manipulación, la necesidad de ganar, de asegurar que el amor y la bendición vinieran a él, aun si debía forzarlo. Así huyó de la casa de sus padres, quebrando su relación con Esaú y con su propio corazón. Entonces, la tierra de Labán, Jacob repitió los patrones familiares. Se enamoró perdidamente de Raquel y trabajó 7 años por ella, pero fue engañado y se le entregó primero a Lea. Trabajó otros 7 años más por Raquel, la mujer que amaba, de verdad, a simple vista. Esta parte de la historia es romántica, pero si la miramos en profundidad, revela un alma que aún no estaba sana para amar de manera madura. Jacob amó a Raquel con pasión, pero generó una profunda división en su familia. Favoreció a Raquel y despreció a Lea, lo que provocó rivalidades y heridas que afectaron no solo a sus esposas, sino a sus hijos. Este favoritismo fue el germen de muchas de las tragedias familiares que vendrían después, incluyendo el odio de los hermanos hacia José. Dios permitió que Jacob experimentara las consecuencias de sus heridas emocionales no para castigarlo, sino para llevarlo al punto donde finalmente reconociera su necesidad de sanidad. Y ese punto llegó en uno de los episodios más extraordinarios de la Biblia, la lucha con Dios en Peniel. Jacob, que siempre había conseguido todo luchando, engañando o huyendo, ahora se encuentra solo, en medio de la noche, enfrentando a un hombre misterioso, que la Biblia revela como una manifestación divina. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Génesis 32:24. Esta lucha no fue solo física, fue profundamente espiritual y emocional. Fue la confrontación entre el Jacob herido, inseguro, temeroso, y el Dios que quería sanarlo y bendecirlo no por lo que hiciera, sino por quién era. Cuando el hombre ve que Jacob no se rinde, le toca el encaje de su muslo y lo deja cojo. Este acto es profundamente simbólico. Jacob debía dejar de luchar con sus propias fuerzas y comenzar a depender de Dios. Después de esa lucha, Dios le cambia el nombre. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis 32:28. El cambio de nombre representa el cambio de identidad. Ya no será el suplantador, el que manipula, el que engaña para obtener amor o bendición. Ahora será Israel, el príncipe de Dios, aquel que depende del favor divino y no de sus maniobras humanas. Este cambio de identidad fue la sanidad emocional que Jacob necesitaba antes de poder amar de forma madura y ser el patriarca de la nación, de Israel. Después de este encuentro, Jacob ya no huye de su pasado. Se reconcilia con Esaú, abrazándolo y llorando con él. Este acto de reconciliación es la evidencia de que su corazón fue sanado. Solo un corazón sano puede pedir perdón, puede humillarse, puede restaurar lo que fue quebrado. Jacob pudo entonces seguir adelante y formar una familia estable, aunque imperfecta, que sería el linaje del pueblo elegido por Dios. Esta historia nos enseña que Dios no permitirá que formes una familia, que te unas a alguien en amor, que construyas una relación duradera y sana, hasta que antes hayas sanado tus heridas emocionales más profundas. Si tus vínculos están contaminados por la necesidad de aprobación, por la inseguridad, por el miedo al abandono o por la tendencia a manipular o controlar al otro, terminarás repitiendo patrones destructivos, como Jacob lo hizo antes de encontrarse con Dios en Peniel.
Hoy Dios te está diciendo, deja de luchar, deja de forzar el amor, deja de manipular las relaciones, deja que yo te sane primero. La lucha de Jacob es la lucha de todos nosotros, el deseo de ser amados, de ser aceptados, de ser bendecidos. Pero Dios nos enseña que no es a través de la fuerza o del engaño que obtendremos eso, sino a través de la sanidad interior que Él mismo produce en nosotros. Cuando Dios sana tu corazón, entonces puedes acercarte a tus relaciones no desde la necesidad, sino desde la libertad. Puedes amar sin exigir, sin manipular, sin temer. Así como Jacob, quizás hoy tú necesitas encontrarte con Dios en medio de la noche oscura de tu alma, permitir que Él toque aquello que aún no has querido entregar, aceptar la nueva identidad que te ofrece y dejar de ser el que lucha para ser el que descansa en su amor. Ahora que hemos visto cómo Dios sanó las heridas emocionales de Jacob antes de permitirle amar de manera madura y formar la familia que sería la base de toda una nación. Prepárate, porque en el siguiente tópico exploraremos cómo Dios sanó el corazón de Pablo antes de permitirle amar y servir a las iglesias que luego pastorearía con pasión y entrega. Pablo. Cuando Dios sana el corazón endurecido antes de permitirle amar y pastorear a la iglesia, la historia de Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, es una de las transformaciones más radicales en la Biblia. Un hombre que pasó de ser perseguidor y enemigo de la iglesia a convertirse en su apóstol más apasionado y en un pastor que amó y cuidó a comunidades enteras con una entrega total. Pero este cambio no fue instantáneo ni superficial. Antes de que Dios le permitiera amar y servir, primero tuvo que sanar profundamente su corazón endurecido y violento. Saulo era un hombre religioso, celoso de las tradiciones de sus padres, dispuesto a perseguir y encarcelar a cualquiera que se atreviera a seguir el camino de Jesús. Su vida estaba marcada por la convicción de que su causa era justa, pero en realidad estaba actuando desde un corazón herido, endurecido por el orgullo espiritual, por la necesidad de controlar, de imponer la ley, de anular al que pensaba diferente. Este endurecimiento no era solo religioso, sino emocional. Saulo era incapaz de amar a aquellos que no compartían su visión. Para él, los cristianos eran enemigos, herejes, indignos de misericordia. Su celo lo cegaba a la compasión, lo hacía insensible al dolor ajeno, incapaz de empatía o de apertura a lo nuevo que Dios estaba haciendo. ¿Cuántas veces nos ocurre lo mismo? ¿Cuántas veces, tras ser heridos o rechazados, endurecemos nuestro corazón como mecanismo de defensa, construimos muros y nos justificamos tras principios, convicciones o razones? Pero en el fondo lo que hay es miedo, orgullo o una herida no sanada. Dios, en su amor, no dejó que Saulo siguiera por ese camino. En el camino a Damasco, donde iba con la intención de perseguir a más cristianos, se le aparece Cristo en gloria y poder. Una luz lo derriba al suelo, dejándolo ciego. Esta ceguera es profundamente simbólica. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. La pregunta de Jesús no es solo una confrontación teológica, sino emocional. ¿Por qué has dejado que tu dolor te convierta en perseguidor? ¿Por qué has permitido que tu herida se transforme en violencia? Durante 3 días, Saulo queda ciego, sin comer, sin beber. Este tiempo es clave, es el proceso de sanidad interna que Dios obra en él antes de permitirle volver a amar y servir. En ese silencio, en esa oscuridad, Saulo se confronta con sus heridas, sus motivaciones, sus errores, se despoja de su falsa identidad y se prepara para recibir la nueva. Luego, Dios envía a Ananías, un discípulo temeroso pero obediente, que le impone las manos y le dice, «Hermano Saulo». Hechos 9:17. Hermano,
La palabra que le declara que ya no es enemigo, que ya no es perseguidor, que ya no es Saulo el violento. Ahora es parte de la familia, es amado, es aceptado. ¿Qué ocurre? Y al instante le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Hechos 9:18. Las escamas que caen representan la sanidad completa. La ceguera espiritual, emocional y relacional se va. Y Saulo resurge como Pablo, un hombre transformado, sanado, listo para amar y servir con una intensidad que solo la gracia de Dios podía producir. Antes de esta experiencia, Saulo amaba las leyes, las estructuras, las tradiciones, pero no amaba a las personas. Después de ser sanado por Cristo, Pablo ama a las iglesias como un padre espiritual, se entrega por ellas, ora con lágrimas, escribe cartas llenas de afecto, consuelo y dirección. A los tesalonicenses les dice: os amamos tanto que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Primera Tesalonicenses 2:8. ¡Qué diferencia! El hombre que antes respiraba amenazas, ahora respira amor. Esto nos enseña que antes de que Dios te permita amar y servir a otros con madurez y entrega, primero necesitas sanar tu corazón endurecido. No puedes pastorear, cuidar, edificar, si no has permitido que Dios desarraigue la raíz de amargura, de orgullo, de dureza que hay en ti. Muchos hoy quieren liderar, amar, construir familias, ministerios, relaciones, pero aún tienen un corazón endurecido, lleno de heridas no tratadas. Y Dios, en su amor, te dice: primero quiero sanarte, quiero ablandar tu corazón, quiero devolverte la vista espiritual, y entonces te enviaré. El proceso de Pablo fue doloroso, fue derribado, humillado, cegado, pero fue también el inicio de la vida más fructífera que jamás imaginó, de perseguidor a apóstol, de destructor a edificador, de violento a amante de las almas. Hoy Dios te pregunta: ¿dejarás que toque tu corazón endurecido? ¿Dejarás que te sane antes de permitirte amar de nuevo? ¿O seguirás construyendo relaciones, ministerios o proyectos desde un corazón roto y rígido? Solo los corazones sanados pueden amar de manera segura, madura y fructífera. Ahora que hemos visto cómo Dios sanó el corazón endurecido de Pablo antes de permitirle amar y pastorear a las iglesias con entrega total, prepárate, porque en el siguiente tópico exploraremos cómo Dios sanó el corazón de la viuda de Sarepta antes de permitirle amar y cuidar al profeta Elías, en uno de los actos de generosidad y fe más poderosos del Antiguo Testamento. La viuda de Sarepta, cuando Dios sana la desesperanza antes de permitir que el amor y la generosidad fluyan. La historia de la viuda de Sarepta es una de las más conmovedoras y profundas sobre cómo Dios primero sana la desesperanza y la escasez emocional antes de permitir que una persona pueda volver a amar, a confiar y a dar de sí misma. Es la historia de una mujer que había llegado al límite, sin esposo, con un hijo al que no podía sostener, con los últimos recursos en sus manos, preparándose para morir. El relato en Primero Reyes 17 nos presenta a esta mujer en una situación extrema. La sequía y el hambre han azotado la tierra, y ella solo tiene un puñado de harina y un poco de aceite. Su plan es claro y desgarrador. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Primera Reyes 17:12. ¿Puedes imaginar la magnitud de esta desesperanza? Una mujer que ha renunciado a la esperanza, que no tiene planes ni fuerza para soñar, que está emocionalmente seca, exhausta, quebrada. Y es precisamente en ese momento, en ese lugar de total vacío, donde Dios envía a su profeta Elías.
Elías, guiado por Dios, llega a Sarepta y se acerca a esta mujer con una petición que a simple vista parece insensible. Te ruego que me traigas un poco de agua y un bocado de pan. Primera Reyes 17:10, 11. Pero detrás de esta petición está una estrategia divina. Dios no quiere solo darle alimento físico, quiere sanar su corazón, quiere restaurar su fe, quiere enseñarle a volver a amar y a confiar en la provisión divina. Esta mujer, como muchos de nosotros, había dejado de creer que podía dar algo, que tenía algo de valor. Su amor estaba limitado por el miedo, su generosidad cerrada por la escasez, su fe paralizada por el dolor. ¿Cuántas veces te has sentido igual? Has dejado de amar, de confiar, de entregarte, porque crees que no tienes nada más que dar. Has cerrado tu corazón porque temes que si entregas lo poco que te queda, te quedarás sin nada. Sientes que, después de tanto dolor, solo te resta esperar el final. Dios no permitió que la viuda muriera en esa desesperanza. Le envió a Elías no solo para proveerle alimento, sino para sanar su alma, para enseñarle que aún podía amar, que aún podía confiar, que aún podía ser generosa y abrir su corazón. Elías le responde, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Mira Reyes 17, 13, 14, qué poderoso. Antes de que la provisión viniera, la mujer tuvo que dar un paso de fe, un acto de amor, un gesto de generosidad. Pero para poder hacerlo, Dios tuvo que primero sanar su desesperanza, liberarla del miedo paralizante que le decía, no tienes nada, no eres nada, no puedes hacer nada. Cuando la viuda, con lo poco que tenía, decide obedecer y confiar, el milagro se desata, y la harina no escaseó ni el aceite disminuyó. Primero Reyes 17, 16 no fue solo un milagro material, fue un milagro emocional y espiritual. La mujer fue sanada de su desesperanza, de su parálisis afectiva, de su temor a amar y a entregar. Y a partir de ahí, no solo fue bendecida, sino que se convirtió en canal de bendición para Elías, quien vivió en su casa durante un tiempo, siendo cuidado y sustentado. Pero la sanidad de esta mujer no se detuvo ahí. Poco después, su hijo enferma y muere. La viuda, con el corazón angustiado, clama a Elías y él ora a Dios, quien resucita al niño. Esta es la culminación de la restauración de esta mujer. De alguien que se preparaba para morir con su hijo, pasa a ser testigo de la resurrección, a experimentar el poder de Dios de manera íntima y transformadora. Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad. Primera Reyes 17, 24. La viuda de Sarepta nos enseña que antes de que Dios nos permita amar, cuidar, dar, servir o construir nuevas relaciones, necesita primero sanar nuestra desesperanza, romper nuestras cadenas de escasez emocional y enseñarnos a confiar en su provisión. No se puede amar desde la desesperanza. No se puede cuidar a otros cuando uno mismo siente que está a punto de morir por dentro. Dios quiere primero sanarte de ese vacío, de esa mentalidad de derrota, de esa resignación, y llenarte de su plenitud, de su provisión, de su amor. Solo entonces podrás abrir tu corazón para volver a amar, a servir, a cuidar. Hoy, quizás, te sientes como la viuda de Sarepta, con lo justo para sobrevivir, sin fuerzas para amar, con miedo a que si te entregas, te quedarás sin nada. Pero Dios te dice, no tengas temor, entrégame lo poco que tienes, confía en mí, y verás que nunca más te faltará amor, provisión ni esperanza.
Ahora que hemos visto cómo Dios sanó la desesperanza de la viuda de Sarepta antes de permitirle volver a amar y a cuidar, prepárate, porque en el siguiente tópico exploraremos cómo Dios sanó a Marta de su ansiedad y su activismo antes de enseñarle a amar desde la presencia y la intimidad con Cristo. Marta. Cuando Dios sana la ansiedad antes de permitir amar desde la presencia y la intimidad, la historia de Marta es una ventana directa al corazón de todos aquellos que intentan amar desde el esfuerzo, desde la productividad, desde el hacer constante, pero que en el fondo están tan atrapados en la ansiedad y el activismo que no logran amar con libertad, ni recibir amor con plenitud. Marta es la hermana de María y Lázaro, una familia amada por Jesús. La vemos en uno de los episodios más conocidos del Evangelio de Lucas, donde Jesús visita su casa. Marta, con buena intención, se ocupa de los quehaceres, de servir, de que todo esté en orden para honrar al Maestro. Mientras tanto, María, su hermana, se sienta a los pies de Jesús, escuchando su palabra, deleitándose en su presencia. Marta, en su activismo y en su necesidad de hacer para sentirse valiosa y amada, se molesta y reclama: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude». Lucas 10:40. Este reclamo revela un corazón que ama, pero desde la ansiedad. Un corazón que intenta cuidar, servir y mostrar afecto a través del desempeño, pero que en el proceso se pierde de lo más importante: la presencia, la intimidad, el descanso en el amor de Cristo. Jesús, con ternura, pero también con firmeza, responde: «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Lucas 10, 41, 42. No es un reproche, es una invitación a ser sanada de su ansiedad, de su necesidad de ser útil para ser amada, de su dependencia de la productividad para sentirse valiosa. Una invitación a descansar, a dejarse amar, a disfrutar de la presencia de Jesús antes de intentar servirlo o amar a otros. ¿Cuántos de nosotros amamos así? Desde el activismo, desde la urgencia, desde la ansiedad. Corremos de un lado a otro, sirviendo, haciendo, produciendo, pero en el fondo, con un corazón agotado, ansioso, seco. Amamos, sí, pero amamos desde el deber, no desde la plenitud. Y eso, tarde o temprano, nos rompe. Jesús no rechazó el servicio de Marta, no dijo que servir fuera malo, pero sí le mostró que amar y servir no pueden ser un sustituto de la intimidad con Él, que solo cuando somos sanados de la ansiedad y encontramos descanso en su presencia, podemos amar de una manera sana, libre y fructífera. Lo más hermoso es que Marta no se quedó anclada en esa actitud. La Biblia nos muestra que ella permitió que Jesús sanara su ansiedad, su corazón hiperactivo, su necesidad de control, y después de eso, la vemos nuevamente en acción, pero de una manera diferente. Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, Marta es la primera en salir a su encuentro y le dice: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Juan 11, 21, 22. Marta ha pasado de la ansiedad a la fe, de la queja a la confianza, de la urgencia de que todo esté bajo control, a la certeza de que Jesús es suficiente. Tanto así que hace una de las confesiones de fe más profundas de todo el Evangelio: «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Juan 11, 27. Marta ha sido sanada. Ya no necesita hacer para sentirse amada. Ahora sabe quién es Jesús y quién es ella en él. Ahora puede amar desde la fe, desde la intimidad,
desde la certeza, no desde la ansiedad. ¿No es esto lo que tantos necesitamos hoy? Ser sanados de la ansiedad que nos empuja a amar de manera acelerada, superficial, agotadora. Ser liberados de la mentalidad de que tenemos que ganarnos el amor de los demás a través de lo que hacemos, cuando en realidad ya somos amados profundamente por Dios, y solo desde ahí podemos amar de manera plena y descansada. Hoy, Jesús te dice, como le dijo a Marta, solo una cosa es necesaria, y es que te sientes a mis pies, que me escuches, que dejes que sane tu ansiedad, tu activismo, tu necesidad de control. Solo así podrás amar con libertad y profundidad. Si amas desde la ansiedad, terminarás agotado, frustrado, vacío. Pero si amas desde la intimidad con Cristo, desde el reposo, desde la sanidad, tu amor será fuente de vida, será constante, será maduro. Ahora que hemos visto cómo Dios sanó la ansiedad de Marta antes de enseñarle a amar desde la presencia y la intimidad, prepárate, porque en el siguiente tópico exploraremos cómo Dios sanó la amargura de Jonás antes de enseñarle a amar con compasión a aquellos que consideraba indignos de misericordia. Jonás. Cuando Dios sana la amargura antes de permitir amar con compasión a quienes consideramos indignos. La historia de Jonás es la radiografía perfecta de cómo el resentimiento y la amargura pueden contaminar nuestro amor, volviéndolo selectivo, condicionado y, en ocasiones, ausente. Jonás es un profeta que conocía a Dios, que había experimentado su voz, su llamado y su dirección, pero que también cargaba en su corazón una herida tan profunda que no quería amar a aquellos que Dios le enviaba a salvar. Cuando Dios llama a Jonás para ir a Nínive y predicar un mensaje de arrepentimiento, Jonás no solo desobedece, huye en la dirección contraria. No se trataba de miedo a fracasar, sino de rencor y juicio hacia los ninivitas, una nación conocida por su violencia y crueldad. Jonás no quería que se arrepintieran, quería que fueran destruidos. Este rechazo de Jonás nos habla de un corazón lleno de amargura, incapaz de amar más allá de sus prejuicios, de sus heridas, de su visión limitada de la justicia. ¿Cuántas veces te has sentido como Jonás, cargando con la incapacidad de amar o perdonar a quienes te hicieron daño, a quienes no comparten tus valores o a quienes consideras indignos de misericordia? Dios no podía permitir que Jonás cumpliera su propósito sin antes sanar esa amargura. Por eso, cuando Jonás huye, Dios permite que descienda a la parte más profunda de la existencia humana, el vientre de un gran pez, un símbolo de confinamiento, oscuridad, soledad y, sobre todo, de confrontación interior. Es allí, en lo profundo del mar, en la completa soledad, sin nadie a quien culpar, sin distracciones, sin escape, donde Jonás comienza su proceso de sanidad emocional. Allí ora, en mi angustia clamé a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás 2:2 Jonás está siendo sanado en su orgullo, en su rencor, en su amargura. Comprende que no puede huir de la presencia de Dios, pero también comienza a vislumbrar que Dios es mucho más compasivo de lo que él mismo puede tolerar. Cuando es liberado del pez, Jonás obedece y predica en Nínive. El pueblo se arrepiente, y Dios, en su inmensa misericordia, decide no destruirlos. Pero aquí vemos que la sanidad de Jonás no estaba aún completa. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás 4:1, qué revelación tan dura. Un profeta enojado por la compasión de Dios. Jonás expresa claramente su herida. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Jonás 4:2 Jonás no quería ir a Nínive, porque temía que Dios los perdonara.
Él quería justicia, castigo, destrucción. Pero Dios quería misericordia, compasión y restauración. Entonces Dios, con paciencia, sigue el proceso de sanidad en Jonás. Hace crecer una planta para darle sombra y luego la seca. Y cuando Jonás se molesta por la pérdida de la planta, Dios lo confronta. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Jonás 4:11. Esta pregunta de Dios es la llave de la sanidad de Jonás. ¿Vas a seguir amando solo lo que te beneficia, lo que te agrada, lo que encaja con tus valores? ¿O permitirás que yo te enseñe a amar como yo amo, con compasión, con misericordia, incluso a los que tú crees que no lo merecen? Jonás tuvo que enfrentarse a su propia limitación en el amor, a la dureza de su corazón, a su visión legalista, de la justicia, para poder ser sanado. El libro de Jonás termina en silencio sin decirnos cuál fue su respuesta, porque esa pregunta sigue vigente hoy, para ti y para mí. ¿Vas a permitir que Dios sane la amargura que hay en tu corazón? Esa dureza que te impide amar, perdonar o reconciliarte con ciertas personas o grupos. ¿O vas a seguir amando de manera selectiva, encerrado en tu propia visión limitada? Dios no permitirá que tu amor se expanda ni que tus relaciones se restauren mientras tu corazón siga cargado de amargura. Primero quiere sanarte, ablandarte, enseñarte a mirar con sus ojos, a sentir con su compasión, a actuar con su misericordia. Solo cuando seas sanado de la amargura podrás amar con verdadera compasión, no solo a quienes te agradan, sino también a quienes te hirieron, a quienes no piensan como tú, a quienes Dios quiere alcanzar a través de ti. Hoy Dios te pregunta, como a Jonás, ¿y no tendré yo piedad? ¿Y tú tendrás piedad? ¿Dejarás que te sane para que puedas amar como yo amo? Ahora que hemos visto cómo Dios trabajó en la sanidad de la amargura de Jonás antes de enseñarle a amar con compasión, prepárate, porque en el siguiente tópico exploraremos cómo Dios sanó el corazón de Elías de su depresión y soledad, antes de permitirle volver a amar y a discipular a Eliseo, su sucesor. Elías, cuando Dios sana la depresión y la soledad, antes de permitir volver a amar y discipular, la historia de Elías es una de las más humanas y profundas de toda la Biblia. Es la historia de un hombre de Dios que tras grandes victorias espirituales cayó en un pozo de depresión, desesperanza y soledad tan profundo que llegó a desear la muerte. Elías no solo necesitaba ser restaurado en su ministerio profético, sino en su capacidad de amar, de confiar y de discipular a otros. Pero antes de que pudiera volver a hacerlo, Dios tuvo que sanar su alma herida y agotada. Después de la gran confrontación en el Monte Carmelo, donde Elías derrotó a los profetas de Baal con una manifestación sobrenatural del poder de Dios, la reina Jezabel lo amenaza de muerte. Elías, que acababa de experimentar una de las mayores victorias espirituales de la historia, entra en pánico, se deprime y huye al desierto. En ese lugar de soledad le dice a Dios: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Primero Reyes 19:4. Elías está agotado física, emocional y espiritualmente. Su amor por la causa de Dios se ha transformado en desesperanza. Su pasión se ha convertido en cansancio. Ya no quiere continuar, ya no quiere cuidar, ni discipular, ni amar. Solo quiere desaparecer. ¿Te has sentido alguna vez como Elías, después de luchar tanto, de servir, de amar, de dar? Sientes que no tienes más fuerzas, que nadie te comprende, que estás solo, que ya no puedes más. Dios no lo reprende. Dios no le exige que se levante. Primero lo deja descansar, y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Primero Reyes
19:5. Y mientras duerme, un ángel lo toca y le dice, levántate, come. Primero Reyes 19:5. Dios sabe que no. Se puede sanar un alma herida sin cuidar primero el cuerpo agotado. Le provee comida y agua, y lo deja dormir de nuevo. Después, por segunda vez, el ángel lo toca. Levántate y come, porque largo camino te resta. Primero Reyes 19:7. Este toque es un acto de ternura divina, de restauración emocional. No es una orden dura, sino una invitación amorosa. No has terminado, pero primero debes sanar. Elías come, se fortalece y camina 40 días hasta el monte Horeb, donde se refugia en una cueva. Allí, en la oscuridad, Dios inicia un proceso profundo de sanidad emocional. Le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Un Reyes 19:9. Elías, desde su dolor, responde, he sentido un vivo celo por Jehová, porque han dejado tu pacto, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 1 Reyes 19:10. Elías expresa su herida, la soledad, el cansancio, el miedo, la frustración. Se siente solo, aunque no lo está. Siente que todo su amor y su entrega han sido en vano. Entonces Dios le muestra que él no está solo en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento fuerte, sino en el susurro apacible y delicado. Ese susurro es la manera en que Dios sana a Elías, no con estruendos, sino con intimidad, con cercanía, con suavidad. Después de sanar su corazón, Dios le revela que no está solo. Yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Primero Reyes 19:18. Y lo más importante, le da una nueva misión, ungir a Eliseo como profeta en su lugar. Este acto es fundamental. Elías, que se sentía solo, que pensaba que ya no tenía nada que dar, que su tiempo había acabado, es sanado y restaurado para volver a amar, para discipular, para levantar a un sucesor. Eliseo se convierte en un hijo espiritual para Elías. Lo sigue, lo sirve, lo honra y finalmente recibe su manto y su unción. Pero esto no habría sido posible si antes Dios no hubiera sanado la depresión, la soledad y la desesperanza de Elías. Esta historia nos enseña que no se puede amar ni discipular desde un corazón exhausto, deprimido o aislado. Primero es necesario permitir que Dios te toque, te alimente, te dé descanso, te hable en la intimidad, y solo entonces te envíe a amar y a levantar a otros. ¿Estás hoy en la cueva del desánimo como Elías? ¿Sientes que ya no puedes más, que tu amor se ha agotado, que tu fuerza se ha extinguido? Dios no te reprende, te toca con ternura, te dice, levántate, come, porque largo camino te resta. Todavía hay personas que debes amar, todavía hay vidas que debes discipular, todavía hay generaciones que necesitan lo que tú llevas en dentro, pero primero, déjate sanar. Ahora que hemos visto cómo Dios sanó la depresión y la soledad de Elías antes de permitirle volver a amar y discipular, prepárate, porque en el siguiente tópico exploraremos cómo Jesús sanó el corazón roto de Pedro después de su negación, antes de enviarlo a pastorear y a amar a su iglesia con una entrega total. Jesús y Pedro, cuando Dios sana la culpa antes de permitir amar y pastorear con entrega total, la restauración de Pedro es uno de los actos más conmovedores y poderosos de sanidad espiritual en las Escrituras. Pedro, el discípulo impulsivo, el que prometió seguir a Jesús hasta la muerte, pero que terminó negándolo 3 veces, experimentó una de las culpas más profundas y paralizantes que un ser humano puede soportar: haber traicionado a quien más amaba. Después de la negación, la Biblia dice que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Mateo 26:75 s.
Llanto amargo es el llanto de la culpa, de la vergüenza, de la autodecepción. Pedro sabía que había fallado no solo a Jesús, sino a sí mismo. Su amor por el Maestro era real, pero su debilidad fue más fuerte en el momento de la prueba. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esa experiencia? Amamos, sí, pero cuando llega el momento clave, fallamos. Nos alejamos, negamos, nos escondemos. Y luego, el peso de la culpa nos inmoviliza, nos paraliza, nos hace creer que no somos dignos de volver a amar, de servir, de liderar. Después de la resurrección, Jesús no evitó a Pedro, no lo reemplazó, no lo descalificó. Al contrario, buscó la restauración de su corazón, porque sabía que Pedro no podría amar ni pastorear con libertad mientras su alma siguiera atada por la culpa. Jesús prepara el escenario de la sanidad, un amanecer junto al mar, una barca, una red llena de peces. Todo recordaba a Pedro su primer encuentro con el Maestro, cuando lo había llamado a ser pescador de hombres. Después de comer juntos, Jesús le hace a Pedro una pregunta que sería la llave de su sanidad. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Juan 21:15 Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero Jesús no pregunta una sola vez, sino 3 veces, reflejando y confrontando las 3 veces que Pedro lo negó. Cada vez que Pedro responde, Jesús no le dice, muy bien, te perdono, sino que le confía una tarea de amor. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Juan 21:15, 17. ¿Puedes ver la profundidad de esto? Jesús no solo sana la culpa de Pedro, sino que reinstala su propósito, lo envía a amar, a cuidar, a pastorear. Jesús no le hace recordar la traición para humillarlo, sino para sanarlo completamente, para que no quede ni una grieta en su alma donde la culpa pueda anidar. Este proceso nos enseña que la culpa no se borra ignorándola, sino confrontándola con la gracia y el amor de Dios. Pedro necesitaba mirar a Jesús a los ojos, escuchar de su boca que seguía confiando en él, que aún era digno, que no estaba descartado. Solo un corazón sanado de la culpa puede amar y servir con entrega total. Si Pedro hubiera intentado liderar la iglesia sin sanar primero su traición, habría sido un pastor inseguro, temeroso, atado a su pasado. Pero después de este encuentro, Pedro se convierte en una columna firme de la iglesia, predica con valentía, ama con pasión y sirve con entrega hasta su martirio. ¿Y tú? Estás cargando con culpas que te impiden amar de nuevo, servir de nuevo, confiar de nuevo. ¿Crees que tus errores te han descalificado para siempre? Jesús hoy te pregunta lo mismo que a Pedro. ¿Me amas? Y si tu respuesta, aunque sea débil, es sí, Señor, tú sabes que te amo, entonces Él te dice, entonces levántate, ama de nuevo, sirve de nuevo, cuida a los que te he confiado, tu culpa no te descalifica, mi gracia te restaura. Pedro es la prueba viviente de que el amor de Dios es más fuerte que nuestras peores traiciones, de que Él no solo perdona, sana, restaura y confía de nuevo. Ahora que hemos visto cómo Jesús sanó la culpa de Pedro antes de permitirle amar y pastorear con entrega total, prepárate, porque en el siguiente y último tópico exploraremos cómo Dios sanó la incredulidad de Tomás antes de permitirle amar con una fe firme y llevar el mensaje de salvación a lugares donde otros discípulos no se atrevieron a ir. Tomás, cuando Dios sana la incredulidad antes de permitir amar con una fe firme y valiente, Tomás es, quizás, uno de los personajes más incomprendidos de los evangelios. Su apodo de El Incrédulo lo ha perseguido por siglos como si su duda hubiera sido su identidad definitiva.
Pero en realidad, Tomás es la representación perfecta de aquellos corazones heridos que tras la pérdida se aferran a la incredulidad como un mecanismo de defensa. No es que no quisieran creer, es que el dolor les ha cerrado la puerta de la fe. Después de la crucifixión, Tomás estaba devastado. Había entregado su vida a seguir a Jesús. Había depositado su amor, sus sueños, su confianza en él. Pero verlo morir fue un golpe tan fuerte, tan desgarrador, que su alma no pudo soportarlo. La esperanza se quebró, el amor se congeló, la fe se paralizó, cuando los otros discípulos le anuncian con entusiasmo que Jesús ha resucitado. Tomás responde desde la herida: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25, ¿es arrogancia? No. Es el lenguaje de quien ha amado tanto que ahora teme volver a creer y ser lastimado de nuevo. Es el clamor silencioso de quien piensa: no puedo arriesgarme otra vez a ilusionarme y perder. ¿Cuántas veces te has sentido así? Después de una relación fallida, de una traición, de una pérdida dolorosa, tu corazón levanta barreras. No amaré de nuevo. No confiaré de nuevo. No me abriré más. La incredulidad, en muchos casos, no es falta de fe, sino una fe herida que necesita ser sanada. Y aquí es donde la ternura de Jesús se manifiesta en todo su esplendor. Jesús no reprende a Tomás. No le dice: por incrédulo quedas fuera. No lo compara con los otros discípulos. Al contrario, se acerca a él en su dolor, se adapta a su necesidad, le extiende sus manos heridas. 8 días después, Jesús se presenta y le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Juan 20:27. Jesús no le exige a Tomás que crea a ciegas. Le ofrece la evidencia que necesita para sanar su fe rota. Le dice, en otras palabras: no tengas miedo de acercarte, toca mis heridas. Mira que yo también fui herido, pero aquí estoy vivo. Este encuentro es la sanidad emocional y espiritual que Tomás necesitaba para volver a amar, a confiar y a vivir desde una fe firme, valiente y restaurada. La respuesta de Tomás es una de las confesiones más poderosas de la Biblia. Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Tomás pasa de la incredulidad a la adoración, de la barrera emocional al abrazo total de la fe. Este momento marca un antes y un después en su vida. Según la tradición cristiana, Tomás no solo recuperó su fe, sino que fue uno de los discípulos que llegó más lejos en la expansión del Evangelio, llevando el mensaje de Cristo hasta la India, donde fundó iglesias y finalmente murió como mártir por amor a aquel en quien había vuelto a creer. ¿Qué nos enseña esta historia? Que antes de que puedas amar con fe firme y valiente, Dios necesita sanar tu incredulidad, esa incredulidad que nació de una herida, de una pérdida, de un amor que terminó mal. Que Jesús no te exige que creas desde la frialdad, sino que te invita a acercarte a sus propias heridas, para que comprendas que Él también conoce el dolor, la traición, la muerte, y que, a pesar de todo, el amor y la vida vencieron. Hoy Jesús se acerca a ti, como a Tomás, y te dice: pon tu mano aquí, toca mis heridas, deja que te sane, no seas incrédulo, sino creyente. Cuando dejes que Jesús sane la incredulidad que nació de tu herida, entonces podrás amar de nuevo, pero esta vez no con una fe temerosa, sino con una fe firme, profunda y valiente, capaz de ir a donde otros no se atreven, capaz de entregar tu vida, tu corazón y tus sueños sin temor. Lo lograste. Has llegado hasta el final de este viaje profundo, transformador y sanador. Muy pocos lo hacen. La mayoría comienza
pero se quedan en la superficie, incapaces de enfrentar las verdades que duelen, las heridas que supuran, los procesos que requieren paciencia y entrega. Pero tú no. Tú permaneciste, tú decidiste mirar tu alma a los ojos y decir, es hora de sanar antes de volver a amar. Y por eso, déjame decirte con todo mi corazón, eres valiente, eres parte de los pocos que han decidido dejarse transformar por Dios. Hoy recorrimos juntos la vida de 14 personas e historias que testifican una misma verdad. Dios no permite que vuelvas a amar sin antes haberte sanado por completo, porque solo los corazones restaurados pueden amar con madurez, libertad y plenitud. Quizás comenzaste este video sintiendo que el amor te estaba vedado, que después de todo lo que sufriste, de todo lo que perdiste, de todos los errores que cometiste, ya no podrías amar de nuevo. Pero hoy el Espíritu Santo te ha hablado y te ha mostrado que ese proceso de aparente silencio o espera es en realidad su mano amorosa sanando cada parte de tu alma. Hoy viste cómo Dios sanó a María Magdalena antes de confiarle una misión, a Pedro antes de confiarle su iglesia, a Ruth antes de confiarle un nuevo amor, a José antes de permitirle reconciliarse, a David antes de darle una familia redimida, a la samaritana antes de enviarla como evangelista, a Jacob antes de que formara la nación de Israel, a Pablo antes de que pastoreara a las iglesias, a la viuda de Sarepta antes de que pudiera volver a cuidar, a Marta antes de que pudiera amar desde la intimidad y no desde la ansiedad, a Jonás antes de enseñarle a amar con compasión, a Elías antes de que discipulara a Eliseo, a Pedro, de nuevo, antes de que amara sin culpa, a Tomás antes de que amara con una fe firme. Cada una de estas historias es una señal para ti, un recordatorio de que no hay herida tan profunda que Dios no pueda sanar, ni corazón tan roto que Dios no pueda restaurar. Lo que ahora vives no es un castigo, es una preparación, una formación, una purificación. El amor que Dios tiene preparado para ti será diferente, no será una respuesta a una carencia, será un fruto de tu plenitud. Por eso, quiero invitarte ahora a hacer un acto de compromiso espiritual. Escribe en los comentarios, he decidido sanar antes de volver a amar. Esa frase será tu declaración, tu sello, tu bandera. Será la manera en que sabré que fuiste uno de los elegidos que llegó hasta aquí, hasta el final, no huyendo de tus heridas, sino enfrentándolas y dejándote sanar por Dios. Y quiero que sepas que leeré cada uno de esos comentarios y oraré por cada persona que lo escriba, porque sé que quienes escriban esa frase son los valientes, los determinados, los que están dispuestos a no repetir patrones tóxicos, sino a caminar hacia un amor redimido y maduro. Además, te pido que compartas este video. Tal vez pienses que es solo un contenido más, pero ¿y si este video es la herramienta que Dios quiere usar para sanar a alguien más? ¿Y si alguien que está al borde de rendirse en su vida sentimental, que cree que nunca más podrá amar, encuentra en este mensaje la llave de su restauración? No te quedes con esto solo para ti. Sé canal de bendición. Suscribirte a este canal también es un acto de amor. No solo para ti, para seguir recibiendo palabras de sanidad, sino para que este contenido siga llegando a más personas que no tienen una iglesia cerca, que no tienen quien les enseñe que el amor no se improvisa, se prepara, y Dios es el mejor cirujano del alma. No suscribirte después de haber recibido esta palabra es como haber encontrado una fuente de agua en el desierto y no avisar a nadie más. Es como haber recibido un bálsamo para tus heridas y esconderlo en lugar de compartirlo.
Pero si te suscribes, te conviertes en parte de una comunidad de personas valientes que han entendido que la fe es un camino de formación, de procesos, de sanidad profunda. Y ahora, antes de cerrar, quiero pedirte algo más, por favor. No te vayas de inmediato. Cuando este video termine, quédate en silencio un momento. Cierra los ojos. Deja que la música que acompaña este mensaje penetre en lo más profundo de tu ser. Deja que el Espíritu Santo selle en tu corazón cada enseñanza, cada palabra, cada revelación que recibiste hoy. Levanta una oración sencilla a Dios. No necesitas ser elocuente, solo dile: gracias, Señor, por sanarme. Gracias por no soltarme. Gracias por enseñarme que puedo volver a amar, pero esta vez de la manera correcta. Y quédate ahí, quieto, sin apurar el final. Porque la sanidad también ocurre en el silencio, en la quietud, en la rendición. Recuerda, no pauses este video antes de que termine. No interrumpas el fluir. Deja que todo el proceso concluya en paz, en calma, en comunión. Y no olvides, lo que hoy comenzó en ti no termina aquí. Es el principio de una nueva etapa en tu vida, una etapa de sanidad, de crecimiento, de preparación para amar como nunca antes. Para amar desde la plenitud y no desde la herida, desde la libertad y no desde la necesidad, desde la fe y no desde el miedo. Que Dios te bendiga, que te sane por completo, que te prepare para el amor que tiene reservado para ti, y que, cuando ese amor llegue, te encuentre listo.